Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Damián Schwartzstein. En este episodio conversamos con el fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate, sobre la película argentina 1985 y los juicios sobre la represión ilegal en Rosario que se llevan adelante actualmente en los tribunales federales. Villate es el representante por el Estado en esos procesos en los que se juzga a genocidas que actuaron en Rosario y su zona de influencia. La película argentina 1985, con el tema de los juicios a las juntas como tema, vuelve a poner la lupa sobre los crímenes de la dictadura militar. ¿Viste la película, Adolfo? Sí, la vi hace poquito, aproveché y la llevé a mi hija también, que tiene 13 años. Me parecía una buena oportunidad también para que entendiera más o menos cuál es mi laburo, ¿no? Entonces me parecía que cumplía un doble fin, ¿no? Mostrarle algo que documenta bien la película y además que viera, digamos, en la faz práctica, aunque reflejado en una película, qué es lo que hago yo en mi laburo. Bueno, de alguna forma la película para el público en general tiene un poco de ese efecto, ¿no? Porque por un lado tiene una función didáctica con los que no vivieron aquella época, y a los que la vivimos como adolescentes o como jóvenes nos trae de nuevo una historia que nos vuelve a conmover. No sé si te pasó a vos también. Sí, tal cual. Creo que desde mi punto de vista lo más fuerte que tiene la película es esto, ¿no? Que vos señalás, el fuerte papel que juega en términos de divulgación, ¿no? De algo que pasó en nuestra historia argentina y que ya mucha gente ha crecido sin estar cruzada por lo que pasó en aquella época, ¿no? Nosotros de alguna forma, aun siendo muy chicos, al menos en mi caso, yo tenía, cuando fue el golpe de Estado tenía 9 años, hemos vivido lo que pasó, hemos tenido algún tipo de reflejo en nuestras familias, en conocidos, de distintas formas, ¿no? Pero muchos han crecido sin haber estado atravesados por esto, y creo que viene muy bien que el tema salga de nuevo al tapete y que tenga tanto éxito de audiencia. Vos decías que reconstruyó bien aquella historia. ¿La reconstruyó bien? Yo lo que entiendo, tengo para mí, mi opinión, ¿no? Es que como herramienta de divulgación cumple un fin. Creo que la masividad de la película da cuenta de esto, ¿no? La cantidad de personas, de espectadores que están yendo a verla. Pero desde mi punto de vista, lo que pasa es, yo a lo mejor tengo un punto de vista un poco deformado por la profesión, ¿no? Por el trabajo. Pero desde mi punto de vista hay algunas cosas que yo le criticaría a la película. Siento que durante la película se apela mucho al chiste. Hay varios momentos en los cuales hay escenas graciosas. Y entiendo que, esa es una herramienta que a lo mejor hace que algo tan denso como lo que pasó se pueda transmitir de una forma un poco más liviana y más digerible para la sociedad. Pero creo que no está, desde mi punto de vista, no está reflejada la fuerza dramática que tiene todo lo que sucedió y concretamente el relato de las víctimas y de sus familiares, que sinceramente cuando uno los ve y los vive permanentemente, sinceramente tienen un contenido de dolor que yo creo que la película no llega a reflejar. Pero repito, yo rescato también, haciendo esta crítica que a lo mejor es súper, digamos, técnica. Sí, que tiene que ver con el hecho de que vos estás todas las semanas con las víctimas y con los victimarios en las audiencias de los juicios de hoy, ¿no? Sí, y hay varias cuestiones que ahí se cruzan. Cuando uno escucha a una víctima, el lugar principal es el de la víctima. Uno, imagínate que escucha relatos muy dolorosos, muy fuertes, que a uno también lo angustian y que uno, en función de respetar el lugar de la víctima,
siente que no tiene que mostrar su propio dolor, porque si no sería de alguna forma, digamos, sacarle el lugar de protagonista a la víctima. Cuando en los relatos de las víctimas, entre medio, aparece la situación de los chistes, es como que pierde la solemnidad que para mí tiene el relato de una víctima. Pero te hago una pregunta, en el trabajo tuyo cotidiano, no durante el relato de la víctima, ¿no aparece el humor? ¿No es necesario el humor para poder llevar adelante justamente eso que terminaste de escuchar? Sí, aparece el humor, sí, tal cual. Y no solamente aparece el humor, sino que hay algo que yo marco mucho, que también aparece, nosotros trabajamos con la memoria, y yo apelo mucho al olvido, en algún sentido creo que como mecanismo de protección, ¿no? Porque creo el que olvido propio, el olvido tuyo. propio, el olvido propio porque sinceramente cuando uno a diario escucha a lo mejor más de un relato de hechos atroces, bueno, es sano en algún sentido también olvidar. Sí, pensar en otra cosa. Pensar ¿no? en otra cosa, no quedar pegado. ¿Qué haces para olvidar? Bueno, practico yoga, tomo clases de canto. Sí, cosas que te y llevan la cabeza a otro voy lugar. Al psicólogo también. Claro. O sea, bueno, en el psicólogo a lo mejor lo contás, Tal cual, no lo olvidás. Pero cual. en los otros lugares llevas la cabeza a otro plano. Uh-huh. ¿Y tu hija entendió tu trabajo? Mira, te soy sincero, quise dejar que decantara un poco, porque esto fue hace una semana, entonces quise dejar que decantara un poco lo que ella había visto, lo que había percibido, para volver a ir sobre el tema. Pero sí, creo que lo entendió más que bien y creo que también sirve para, bueno, interpretar desde su lugar de hija también las cosas que vive uno y a veces las angustias que lleva uno a la casa también, ¿no? Y vos, que 40 años después de ese juicio, seguís con los juicios, con otros juicios, con otros victimarios en realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Te sentiste de alguna forma reflejado ahí en esos fiscales? Y sí, bastante. ¿En Estracera y Moreno Campo? Sí, bastante. La verdad que está en ese sentido la vida tribunalicia y bueno, el vínculo con el Poder Judicial, las presiones que se reciben. Sí, creo que está bastante bien reflejado y me sentí de alguna forma en algunos tramos bastante identificado. Hablas de las presiones. ¿Se reciben amenazas todavía? Mirá, yo personalmente en este momento no, alguna vez sí tuve amenazas que motivaron tener custodia de gendarmería. En este momento hace ya un tiempo que no, pero creo que se está viviendo un momento muy difícil, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo que nos toca. Bueno, hace poco, bueno, los tiroteos en general que han sufrido distintos edificios públicos y recientemente Sí, los tribunales federales mismos. En los tribunales federales mismos. Pero uno, la verdad, Damián, es que yo trabajo en la justicia federal desde los 18 años y es como que uno ha desarrollado una cierta inconsciencia de los riesgos que corre, ¿no? Yo camino por la calle, no tengo custodia, voy a todos lados caminando, ando en bicicleta, soy un blanco fácil. Uh-huh. Y bueno, vivimos así también. Flor Garat, que es hija de una de las víctimas justo del juicio que está llevando adelante ahora, ¿no? Uh-huh. El Guerrieri 4, ¿eh? Sí. Publicó un tuit después de ver la película en el que contaba que terminó y cuando todos aplaudían, a ella le daban ganas de decirle a todo el mundo que en Rosario se estaban llevando adelante juicios contra victimarios de la dictadura militar y que los invitaba, que le gustaría que fueran a verlos. ¿Te pasó algo parecido? Sí, a lo mejor no exactamente igual, pero sí, a ver, no lo puse en palabras todavía, pero creo que lo que sentí fue
fue como que para la gente el ver esto empezaba y terminaba en la hora y media que dura la película, y que nuestra historia sigue desarrollándose, ¿no? Y que se sigue intentando hacer justicia con esos crímenes. Claro, y yo pensaba, termina la película y esta gente se va a su casa tranquila y yo sigo pegado a todo eso que acabo de ver. De alguna forma era seguir trabajando para mí, ¿no? Y esto, ¿no? De pensar que lo que sucedió hace 45 años no es una fotografía, sino que es una película, y que esa película nos cruza hoy en día también, en términos de, por ejemplo, la forma en que nuestra sociedad se vio modificada por la pérdida de personas que pensaban, y que para que esas personas que pensaban no estuvieran más, se apeló a mecanismos que son los que yo creo que no deben existir nunca más, que son aquellos que no tienen que ver con la existencia de un juicio, de un proceso, con mecanismos democráticos y republicanos, que es lo que sinceramente a mí me alienta en seguir con este trabajo, ¿no? Por eso es importante para vos seguir con los juicios. Sí, fundamental. Tanto tiempo después, porque por ahí mucha gente puede pensar eso, ¿no? ¿Por qué siguen investigando esto que pasó hace 45 años, me dijiste vos recién? Sí, lo paradójico es que muchas personas que sostienen esto, cómo siguen con los juicios habiendo pasado tanto tiempo, qué sentido tiene, a lo mejor miran con agrado, qué sé yo, a países del primer mundo como Alemania, y Alemania sigue impulsando el juzgamiento de sus criminales del nazismo. Todavía creo que hay cárceles en funcionamiento que están vinculadas a esos hechos. Entonces hay una distinta vara que muchas veces, creo yo, también está influida en la sociedad o en la construcción del sentido social en orden a tratar de imponer un olvido, que yo creo que para mí es nefasto, ¿no? Que siempre tenemos que recordar lo que pasó en la última dictadura militar. Para que no se vuelva a repetir, sobre todo. Para que no se vuelva a repetir, eso es, digamos, el máximo anhelo que uno tiene en ese sentido. Que ojalá eso funcionara así. Yo tengo mis dudas, pero bueno, creo fervientemente en que ese es el sentido de seguir con los juicios. Justamente estamos en un momento donde hay una derechización de la sociedad muy importante. Hay movimientos neofascistas, no solamente en la Argentina, pero bueno, en la Argentina acaban de atentar contra la vicepresidenta, por ejemplo. ¿Crees que eso de alguna manera pone en riesgo el Estado de Derecho, la salud del sistema democrático? Yo creo que sí. Creo que en derecho hablamos de una puja que es permanente, que es la puja entre lo que es el Estado de Derecho y el Estado de Policía. El Estado de Policía es un poco aquel al cual apelan las derechas, que es el relajamiento de las garantías y derechos constitucionales en pos del aseguramiento de una supuesta seguridad. Creo que eso, la experiencia muestra que el Estado de Policía solamente beneficia a unos muy pocos, que son en general aquellos que están en altas posiciones de poder, y que perjudica al resto de la sociedad, y que por eso la disyuntiva entre un Estado y otro siempre debe primar, o siempre debe resolverse por la primacía del Estado de Derecho. Creo que la proliferación de las derechas es funcional a este Estado de Policía, y también a la imposición de determinados mecanismos en la sociedad, que lo único que hacen es dejarnos cada vez con menos derechos, y con siempre la posibilidad de ser señalados como chivos expiatorios de alguna determinada situación. Entonces creo que siempre voy a pelear por la no vigencia del Estado de Policía y la vigencia del Estado de Derecho. Volvamos al tema de los juicios que se están sustanciando ahora. Después de justamente de tanto tiempo, ¿siguen apareciendo víctimas que no dieron su testimonio todavía? Sí, muchas. De hecho, nosotros estamos a partir de nosotros tenemos básicamente dentro de lo que es la ciudad de Rosario
divididos las investigaciones por lo que es conocido como causa Guerrieri y causa Fesed, que en realidad habla de dos circuitos represivos separados por fuerzas intervinientes. En lo que es Fesed, principalmente son los hechos que fueron cometidos por la policía de la provincia de Santa Fe, y en lo que es causa Guerrieri, lo que fue cometido por el ejército, con la ayuda también de Policía Federal y Policía Provincial. En lo que es causa Fesed, hemos recolectado de menciones de otros testigos, de otras víctimas, de otros juicios, un universo de, no tengo el número ahora, pero creo que son aproximadamente 260 víctimas que nunca habían sido consideradas casos, que nosotros estamos armando esos casos para llevarlos a juicio oral, y que en caso de llegar a ese juicio oral algún día, esperemos que no sea muy lejano, sería el tramo de la causa Fesed que mayor cantidad de víctimas tiene. Claro, es un número muy importante. Claro. Entonces, esto se hizo de la recolección de apodos, de nombres aislados, de personas que a lo mejor estuvieron detenidas un día, horas, y nunca se consideraron No a se sí consideraron, mismas claro. víctimas. Qué bárbaro. Sí, porque pasó esto también, ¿no? En el paso de los años de los juicios, la consideración de quién era víctima y quién no fue evolucionando. En un primer momento, las víctimas que habían sobrevivido dieron cuenta de aquellos que habían sido asesinados y desaparecidos. Y no poniendo tanto hincapié en su propia historia, ¿no? Que también habían pasado por el mismo centro clandestino, también habían sido torturadas, también habían pasado situaciones horrendas. Entonces, por darle mayor relevancia a la persona que había sufrido el mal peor, el peor mal, quiero decir, que era la muerte o la desaparición, bueno, no pusieron tanto hincapié en su propio relato. Lo mismo pasó o parecido con las violaciones sexuales que también se dieron durante la dictadura, que en un comienzo, tal vez porque la justicia a lo mejor no estaba preparada para oír esas atrocidades, también porque las víctimas sentían pudor de contar lo que les había sucedido, pero lo cierto es que el relato acerca de las violaciones que sufrieron muchas víctimas no apareció con toda la contundencia que vamos viendo en estos últimos años hasta hace 5 o 6 años. Entonces también eso es una evolución de la percepción, de la autopercepción como víctimas. Bueno, muchas personas, por el hecho de haber sido secuestradas durante horas o días, o un día, 2 días, o por no tener la contención ni la pertenencia política o haber seguido militando en organismos de derechos humanos, nunca hicieron nada con eso y bueno, resulta que su historia nunca fue contada. Claro, y resulta que pasaron por los campos de concentración, que estuvieron detenidas, que fueron víctimas de violaciones. Exacto. Y qué importante para la víctima es hablar. Totalmente. Porque esto que vos decís estuvo silenciado décadas. Es decir, a lo mejor alguien durante décadas se guardó para sí o quizás para sus íntimos que fue violada, digamos. Sí, peor aún, hay muchas personas que ni siquiera les contaron a sus esposas, hijos, que nunca hablaron del tema. Eso en sí mismo le da sentido a la continuidad de los juicios. Yo creo que sí. Ahí uno, digamos, en este creo, está, digamos, la puerta abierta a que algunas personas también te dicen yo no quiero recordar. Y tienen derecho, porque sí, también un poco lo que decías antes, ¿no? El derecho al olvido propio también. Es la forma que tienen de tramitar el horror. Uno no puede imponerle a una persona, a otro, la forma de tramitar su propio dolor. Sí hay una cuestión que nosotros resaltamos, en el caso de algunas víctimas que nos manifiestan que no quieren remover esa historia, que es que nosotros les decimos, mire, este horror que usted vivió, la trascendió usted, y para poder dar cuenta de la magnitud del horror, necesitamos sumar caso por caso. Entonces, es como hablar del número de los 30.000. Me hace acordar mucho a la película, eso que decís.
Sí, no me acuerdo por qué. ¿En qué tramo? Porque no, en el tramo en el que están buscando los testigos. Sí. Y que también les cuesta que hablen los testigos y un poco los tratan de convencer con con argumentos parecidos, ¿no? Sí, sí. Y vos decías lo del número de los 30.000 también. Sí, que el número de los 30.000 es un número que también está en construcción. Y esa construcción se da casualmente por el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, al menos en la jurisdicción de Rosario, por dar cuenta lo más real y acabadamente de cuál fue la cantidad de víctimas que hubo en los circuitos represivos de la ciudad de Rosario, porque si nosotros no hacíamos este esfuerzo, por ejemplo, de darle una respuesta judicial a estos 260 casos de lo que te estoy hablando, esos números no estaban contados dentro de esa cifra que se va construyendo y que alcanza los 30.000. Uh-huh. Entonces, más que se va construyendo, se va consolidando. Se va consolidando, sí, se le va poniendo nombre y apellido. Entonces, bueno, quiero decir con esto que la decisión relativa a ser caso o no ser caso, en algún sentido también va más allá del deseo personal o no, sino que también es una necesidad de la sociedad de conocer lo que fue su historia. ¿Y hay un número de cuántas fueron las víctimas en Rosario? Bueno, no lo tengo yo en este momento como para decírtelo, pero debemos andar cerca de las 1.000 personas conocidas. O sea, de los casos con nombre y apellido. Después están los casos... Sí, con nombre y apellido. Después hay muchos casos que muy probablemente no vamos a conocer porque, ¿qué pasa? Me pasó hoy mismo, antes de venir acá, que tomamos una declaración testimonial de una persona que nunca había denunciado lo que le pasó, pero que a su vez nombró a otra persona que tampoco nunca denunció lo que le pasó. Entonces yo en una jornada y en una declaración ya ahí tengo 2 nuevas víctimas que nunca dieron cuenta de qué había pasado con ellos en un caso en 5 horas de haber estado secuestrado, haber sido torturado y después liberado, pero que nunca le había dado trascendencia ni se había considerado víctima esta persona. Entonces, bueno, se sigue reconstruyendo permanentemente eso. Y eso, insisto, le da sentido a la continuidad de los juicios, que sí. Una sola víctima más ya le da sentido. Digamos. Sí, yo entiendo que sí, para mí es fundamental seguir investigando, ahondar, hacerlo lo más rápido que se pueda, porque también tenemos la realidad de que tanto las víctimas como los imputados van muriendo, entonces hay una especie de carrera contra el tiempo, sin perjuicio de que nosotros, bueno, hay una carta bajo la manga, por llamarle de alguna forma, que es que estos hechos aún se sigan investigando como una especie de reconstrucción de la verdad histórica. Sí. Entonces, bueno, tal vez algún día nos quedemos sin imputados, tal vez las víctimas no puedan venir a declarar, pero en la medida en que se puedan reconstruir los hechos, creo que es nuestro deber seguir haciéndolo. ¿Y cómo siguen los juicios ahora? Bueno, estamos en este momento desarrollando uno, como vos decías, Guerrieri 4. Tenemos 3 juicios más en puertas. 4. Algunos importantes, todos importantes, pero algunos que son paradigmáticos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros estamos a punto de lograr que se inicie el juicio en lo que fue conocido como la represión al Villazo, a un movimiento obrero. A la UOM en Villa Constitución. Exacto. Al movimiento obrero que llevó adelante la UOM en Villa Constitución en el año 74 y que en marzo del 75 fue fuertemente reprimido por el gobierno nacional, que confluyeron en Villa Constitución cerca de 4.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Pienso en los fallecidos, las víctimas fallecidas, Victorio, Paulón Alberto, Piccinini, Aldo Estrada. Sí, todos ellos. Realmente me genera una profunda emoción, además, sí. porque tenía una amistad con Aldo Estrada. Sí, y además lo significativo y lo paradigmático que tiene el caso de Villa Constitución, que en ese momento quien presidía a Sindar, que es una de las empresas que en aquel momento fue emblemática en lo que fue esa represión,
era José Alfredo Martínez de Hoz, sí, el presidente del directorio, que después fue el gran ministro, el estratega económico de la dictadura militar. Lo que nosotros sostenemos en nuestro pedido de indagatoria, que no es novedoso porque así está estudiado, pero que la represión, la dictadura militar, el gran objetivo, la excusa era política, pero el gran objetivo era político-económico. Claro, instaurar un modelo económico. Cambiar el modelo económico que regía la Argentina, destruir el movimiento sindical, que era un gran problema para la obtención de mayores ganancias. Sobre todo a los sindicalistas como lo de Villa Constitución, exacto, que se oponían a la burocracia sindical. Se oponían y tanto se opusieron y tan exitosos fueron que lograron ganar las elecciones con la lista marrón. En muy poco tiempo lograr modificaciones muy importantes para en términos de beneficios a los trabajadores metalúrgicos. Entonces eso siempre fue visto como un gran obstáculo al desarrollo de políticas económicas neoliberales. Y bueno, ahí está de alguna forma el huevo de la serpiente, ¿no? Como que ahí está la madre de todas las cosas y ahí no empieza la película, pero ahí empieza un tramo, un nuevo capítulo de la película de la historia argentina que dura hasta ahora, hasta nuestros días. Sí, con el modelo económico sin duda. Sí, tal cual. Y si alguien quiere, por ejemplo, tomar esa invitación que en realidad Flor Garat no hizo en el cine, pero quiere ir a ver las audiencias de los juicios, ¿puede ir? Sí, las audiencias son públicas. Sí tenemos el problema de que la sala de audiencias es muy chica, se retransmite a otra sala que está en el mismo tribunal, pero lo cierto es que no tiene mucha capacidad. Nosotros le solicitamos al tribunal que las audiencias fueran retransmitidas como se hizo en otros juicios, pero este tribunal no aceptó, la composición actual de este tribunal oral no aceptó y solamente permitió la televisación por medios del propio Poder Judicial de muy pocos actos del juicio, no de los testimonios. Lo planteamos, lo solicitamos, se pidió que se revisara esa decisión y no fue posible, porque sinceramente, aunque se trata de un juicio oral y público, esa publicidad está fuertemente limitada por el hecho de que la sala es muy chica. Pero creo que es fundamental que la sociedad se haga cargo y digamos, de alguna forma entienda de la importancia que tiene seguir manteniendo viva la memoria de estos juicios y de los hechos que se ven en el juicio, ¿no? Sí, y seguir manteniendo viva la posibilidad de que la justicia cumpla una tarea reparadora de todo ese daño que sufrieron un montón de personas, ¿no? Sí, lo que decía es importante porque es raro, pero muchas víctimas sienten que la reparación viene por poder decir las cosas en un juicio. Más allá de que lo dicen en sus psicólogos, que lo han hablado algunos con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de militancia, la fuerza declarativa que tiene un juicio en cuanto a que encuentra culpables de los hechos y los señala como tales, tiene una fuerza enorme. También porque institucionaliza el discurso. Institucionaliza el discurso, exactamente, y es como que el Estado terrorista de alguna forma también dejó de serlo y ahora está reconociendo que ese Estado existió y que ahora... Claro, el Estado de Derecho se hace cargo de eso, de alguna forma. Tal cual. Adolfo, muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias a vos, Damián, y bueno, es muy bueno poder encontrar espacios en los que se da lugar a la posibilidad de comunicar lo que hacemos en nuestro trabajo. Mil gracias. Producción Damián Schwarstein. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.